estamos de regreso y Juan Andrés, hoy día tenemos temas muy importantes y que yo sé que hoy día nuestros amigos en casa van a estar muy pendientes, ¿cierto? Y si tiene alguna duda o quiere hacer alguna consulta, nos puede llamar al 238-8105. Es muy importante, ustedes saben que son protagonistas en nuestro programa y también pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo cuentocontigo@antofagasta.tv y también a través de las redes sociales. También en el Cuento Contigo de Antofagasta Televisión está el de también Cuento Contigo, y también puede enviar algún mensaje o alguna de las preguntas, por ejemplo, a nuestro Seremi del Trabajo, porque hay hartas novedades en esa área, Seremi, principalmente con algunos cambios a la normativa el último tiempo. ¿Y cuál es el énfasis que también se le quiere dar por parte de esta nueva administración, por parte de este nuevo gobierno, a las temáticas laborales y especialmente a los derechos de los trabajadores? Justamente las temáticas desde el punto de vista laboral están centradas en la agenda de la presidenta, la protección fundamental de los derechos de los trabajadores. Ya veíamos que hasta el año pasado, digamos, la cancha no estaba de forma igual. Había una vulneración evidente a las normas laborales, particularmente a la protección, a las normas referidas a la higiene y seguridad y tal. Por ende, el prisma de este gobierno es la protección y por ende visoramos grandes cambios en materia particularmente de negociación colectiva, donde está el gran foco de desigualdad. Esperamos prontamente estar implementando modificaciones, particularmente lo que se refiere al artículo 381, que dice relación con la posibilidad del empleador del reemplazo en huelga, que hasta el día de hoy existe. El gobierno está empeñado en que eso cambie, porque en definitiva, al eliminar esta figura del reemplazo, lógicamente que podemos de alguna forma nivelar la cancha. Eso por una parte, y sin querer interiorizar más, porque son cosas que vamos a ver en el futuro. En ese sentido también han ido desplegando y quizás apoyando esta labor que por una parte es legislativa, que es de mejorar la norma, también hacía falta un trabajo de terreno y que lo hemos visto, se ha dado un énfasis también especialmente en nuestra región con constantes fiscalizaciones que están realizando en conjunto con la Dirección del Trabajo. Cuéntenos un poco de esa labor y cómo se complementa también con la labor legislativa. Sí, claro. Dentro de esta desigualdad de la cancha había habido también un periodo de silencio en que no se había justamente fiscalizado a diferentes empresas, a diferentes actividades económicas. Es por eso que el énfasis que habíamos querido darle con la Dirección del Trabajo es la fiscalización, mucho terreno, mucho contacto. Esto de la mano, como dices tú, en el plano legislativo con grandes transformaciones. Ya esperamos que durante el transcurso de esta semana la presidenta firme la ley, ya que se refiere a la famosa ley corta en materia portuaria, que genera grandes cambios, muchos de los cuales surgen de esta zona, de los puertos de Mejillones, como por ejemplo la situación de los comités paritarios que vuelven a cobrar valor o a gestionarse su participación, que había quedado un poco en el olvido. Pensemos que la ley de puerto tiene más de 30 años, no había tenido ninguna modificación, y esto hoy día está siendo bastante interesante porque viene a zanjar algunos problemas, no todos, porque a futuro ya vamos a ver la ley larga de puerto, pero sí en materia de protección y seguridad de los trabajadores, garantizándose la media hora de colación, garantizándoles también un lugar donde el empleador tiene la obligación de que ellos puedan colar debidamente y descansar esa media hora. Ya no es transable. Precisamente quería decir eso, Seremi. Imagínate, Nancy, una situación tan básica como esa no estaba contemplada en la ley y ahora con esta nueva normativa, ¿pueden los trabajadores portuarios a optar a algo tan básico como para tener un espacio de colación durante su trabajo, poder desarrollar y tener incluso un espacio adecuado, porque ni siquiera eso tenían? Entonces es lamentable que no existan avances hasta hoy, siglo XXI. Un buen empleador hace un buen trabajador y eso es muy importante porque en el fondo, ¿cierto?, es algo básico para poder producir mejor. O sea, si yo no tengo un espacio para relajarme un rato y no almorzar tranquilo, o sea, ¿de qué forma voy a producir de buena forma también? Sí, lo que quiero señalar sí es que no la realidad portuaria es transversal para todos los puertos del país, digamos. La realidad de Mejillones es distinta a la que hay en San Antonio, en Valparaíso. Hemos podido observar que la realidad particularmente de Puerto Angamos, Puerto Mejillones es bastante buena. De hecho, está muy anticipada a lo que hoy día la ley dice. Pero sí observamos que esto ayuda en términos generales a una realidad que sí está olvidada. Evidentemente, como les señalo, son más de 30 años que no había sido objeto de modificación alguna. También es importante señalar dentro de la línea de fiscalización y justamente referido a la posibilidad de los trabajadores de descansar, de colar debidamente. Si es que no me equivoco, Juan Andrés me pudo acompañar en una de las fiscalizaciones más duras que hicimos, que fue al estadio regional, donde detectamos una serie de anomalías, que la gente estaba en condiciones realmente precarias, no tenía lugares donde poder colar debidamente, aguas en tambores donde tenían que colar, muchas heces de ratones y tal. Ahí cursamos cerca de 25 millones de pesos en multas
a la empresa de seguridad que estaba realizando el contrato. Pero esto quiero que no se mire como un hecho aislado. Nosotros permanentemente estamos realizando un rol fiscalizador, particularmente en higiene y seguridad, y es por eso que hemos desplegado mensualmente a la Comisión Regional de Higiene y Seguridad, que la dirige este Ceremi. Está conformada por la Seremia de Salud, Cernageomin, Dirección del Trabajo, y estamos enfrentando todas y cada una de las problemáticas en materia fundamentalmente de higiene y seguridad. Hemos fiscalizado en 2 oportunidades a Coelco, particularmente con una empresa prestadora de servicios de aseo industrial, encontrando diferentes situaciones. También fiscalizamos puertos, también verificando este tipo de anomalías. Y el puerto de tenemos Antofagasta precisamente acaba de ser sancionado por la Seremia de Salud. Pero esto se enmarca dentro de una política que hoy día estamos liderando con Rubén, el director del trabajo, en orden a fuerte énfasis a la fiscalización. Creemos que esa es una forma de nivelar la cancha que hasta el día de hoy está dispar, pero asimismo confiamos, y dentro de lo que vamos a ver más a futuro, que es el tema de la guía de oportunidades, que la capacitación es otro elemento que genera igualdad en este país. Anita, yo me quiero llevar también a Anita, que nos da siempre este respaldo también, precisamente de lo que hablaba el Ceremi, de lo legislativo y los cambios que se van generando para precisamente salvaguardar los derechos de los trabajadores. En ese sentido también es muy importante que los trabajadores estén informados y de cuáles son los alcances y cuáles son las protecciones que da la ley a cada uno de los trabajadores. En ese sentido, los cambios también es importante estar atentos, ¿verdad? Oye, Anita es experta en temas laborales, justamente. En negociaciones. No sé si experta, pero por lo menos nos ha tocado hacer Tiene harta pega. muchas negociaciones. O sea, normativamente, las modificaciones a nivel jurisprudencial lo va marcando los fallos de unificación de la Corte Suprema. En este sentido, el último fallo importante o de relevancia para efecto de los derechos de los trabajadores fue el que dictó la Corte Suprema el 7 de agosto con respecto a ya no es incompatible el autodespido con la nulidad del despido. ¿Qué significaba? Que si a las personas no le pagaban las remuneraciones, tengo 2 opciones, por esta causal en el fondo o por esta indefensión, porque no me tienen pagadas mis cotizaciones aunque me las descuentan. O renunciaba o esperaba que me despedían y ejercía esta facultad de solicitar la nulidad del despido, o en el fondo ejercía el autodespido, que era el término de la relación laboral, pero por esta causa grave de parte del empleador. Pero no podía ejercerlas en forma simultánea o conjunta, ya eran incompatibles porque así lo había dictado los tribunales máximos en este sentido, y por lo tanto solo me generaba las prestaciones legales que hubiese podido obtener con un despido injustificado o por necesidad de la empresa. Esto es años de servicio, el mes de aviso previo, vacaciones legales y proporcionales y las remuneraciones si se me adudare. Pero todo el beneficio que conllevaba el concepto de nulidad de despido, esto es, que para todos los efectos se entendía nulo el despido y estaba obligado el empleador a pagarme las remuneraciones como si es que hubiese trabajado hasta el día que el empleador se pone al día con las cotizaciones. Todos estos sueldos, si ejercía el autodespido, no tenía acceso a esta posibilidad de ejercer paralelamente la nulidad. Y hubo un fallo de la Corte Suprema donde ahora hace compatible, ya no es excluyente, no tengo que optar por una u otra fórmula, sino que puedo accionar en forma conjunta y simultánea las 2 acciones que son distintas, y por lo tanto es un beneficio amplio para el trabajador, porque por un lado obtengo mis prestaciones por haber trabajado como si hubiese sido despedido por necesidades de la empresa, con todos los aumentos que implica el artículo 168, y además ejerzo esta facultad de obtener el pago de las remuneraciones hasta el momento que el empleador se ponga al día. Ahora, ha sido un tema ya ampliamente fallado, que no es en forma indeterminada. Ya, o sea, aunque se demore 20, 30 años, no las pague nunca las indemnizaciones, no es que voy a tener 10, 5, 8 años de remuneraciones. Ya ha sido un tema casuístico fallado en forma en distintos tribunales, donde el máximo que le dan a un trabajador son 6 meses. Independiente el plazo donde se demore el empleador en entregar o pagar o ponerse al día en estas cotizaciones. Pero por lo menos son 6 meses de remuneraciones que el trabajador que ejercía este autodespido no podía tener acceso. Así que eso es un buen avance, el que la Corte Suprema haya dado un fallo de bonificación, porque eso estandariza o regulariza la forma en que van a ir fallando cada uno de los tribunales. Por otro lado, la reforma el dictamen que realizó la inspección de la Dirección del Trabajo
con respecto a la facultad que tenía el empleador del finiquito hacer o procedía el descuento de las deudas que tenía el trabajador en la caja de compensación. Y si nos vamos a la historia del finiquito, del concepto de término de relación laboral, el finiquito estaba enmarcado para cubrir las necesidades del trabajador una vez terminada la relación laboral. ¿Qué ocurría en la práctica? Es evidente el sobreendeudamiento y la facilidad y el acceso crediticio que te dan estas cajas de compensaciones. Claro que sí. Que en la práctica ocurría que, por ejemplo, tenía un finiquito de 2 millones de pesos, de 3 millones de pesos. Y 1,5 pero millones era para, claro. O sea, y ojalá 1,5 millones. En la práctica el trabajador salía con deuda cero. O sea, con pago cero, porque todo, mi finiquito claro, se iba a la caja de compensación. Entonces, perdió la esencia o se fue por otra lógica este concepto de salvaguardar una institución crediticia. ¿Y qué dice la inspección a este respecto? A no ser que el trabajador autorice en el finiquito expresamente, solamente en ese caso se le podría descontar de las prestaciones de los años de servicio, de las indemnizaciones, la deuda de la caja de compensación. Si no existe esta autorización expresa, no se podría descontar aún incluso cuando existan estas indemnizaciones o incluso cuando alcancen a pagar. Porque ¿qué sucedía en la práctica entonces? Que estamos privilegiando a una institución crediticia que tiene sus propias herramientas legales para hacer los cobros ejecutivos como corresponden, y dejábamos en desmedro la esencia o el fin del finiquito, que era salvaguardar el periodo en el que el trabajador iba a estar sin pega. Y que perdía el sentido social que tienen las cajas también, porque yo creo que hace tiempo se perdió ese sentido que daba origen a las cajas de compensación, y con eso se confirmaba que se ha perdido mucho ese sentido social. Y piensa en el privilegio, o sea, si descontáramos del finiquito todas las deudas crediticias, ¿por qué la caja tenía aún un privilegio superior versus un banco, versus una financiera? O sea, si ellos tienen las mismas herramientas jurídicas, judiciales, y tienen los mismos sistemas de cobro que tiene cualquier entidad privada, ¿por qué a ella la privilegiamos descontándole el pago de años de servicio, de un mes de aviso previo? Toda esta deuda, incluso se llegaba al irracional o al ilógico, que el empleador actuaba aún más allá de sus facultades, descontando del finiquito para pagarle a la caja conceptos de vacaciones proporcionales o remuneraciones que eran absolutamente improcedentes. Oye, ahora hay otro tema ahí, cuando por ejemplo eres despedido, ¿cierto? Y tienes una deuda con la caja de compensación, qué bueno que ahora no se haga esto, ¿cierto? No se realice esto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la caja de compensación y quieres finiquitar el tema de la deuda, a ti te bajan. Si tú pagas todo de un viaje, a ti te rebajan mucho claro. Hay el algunos valor a descuentos. pagar. Entonces, si la empresa se va a encargar, ¿cierto? Te va a sacar la plata, te sacaba la plata, y ellos pagaban a la caja de compensación, ¿qué pasaba con ese descuento? Con esa reversa que en el fondo quedaba a favor del trabajador por el pago adelantado del crédito. Y esa era una de las grandes peleas, porque el empleador, sobre todo en estos despidos masivos, o en estos trabajadores que en estos términos de faena, paralización de contrato, no es un trabajador el que se vincula, son muchas. Y por lo tanto siempre ha generado una suspicacia, una duda entre estos pagos a la caja de compensación con este beneficio en el fondo que se irrogaba más allá, porque recibía el pago que debería haberlo recibido en 36 meses, en 48 meses, en 12 meses, por ejemplo. Y esos intereses que se habían cobrado se habían calculado en base a una deuda de un plazo mayor, era beneficio además para la caja. En este sentido, Seremi, cuando uno habla de temas laborales, siempre existe, como decía Anita, un poco las suspicacias y como el sentir en términos generales que falta mucho para avanzar en comparación a países más desarrollados, especialmente con lo que tiene que ver con el trabajo de los gremios, cómo permiten las empresas que se desarrolle el sindicalismo al interior de sus propias empresas, donde los trabajadores muchas veces se agrupan para buscar resguardar sus derechos y lograr algunos beneficios. Todavía hay mucho que avanzar en este sentido en empresas, por ejemplo, mineras subcontratistas, que existen mucho en esta zona, donde sí la gran minería tiene estos bonos, tiene estos términos de conflictos millonarios que todos a veces comentamos, especialmente a través de los medios, pero existen empresas contratistas donde ni siquiera les dejan formar un sindicato. ¿Cómo se puede ir avanzando para que no existan al interior de una faena minera trabajadores de primera y segunda categoría con algunos derechos y algunos salvaguardar algunos derechos principalmente y algunos beneficios, y otros que aunque no tienen ni siquiera acceso a organizarse? Bueno, créeme, Juan Andrés, que eso va a ser objeto de la reforma laboral.
Particularmente queremos potenciar la generación de nuevas organizaciones sindicales. Creemos que las organizaciones sindicales en una empresa son útiles porque deben tener un rol de fiscalización y de apoyo a la gestión de la empresa. Tienen fines comunes, pero son objetivos distintos. Obviamente la función del sindicato es la protección y el amparo a los derechos de los trabajadores. Y en ese mismo sentido viene la reforma muy potente en orden a favorecerlas, fortalecerlas, potenciarlas y tal. Respecto a la vulneración de, por ejemplo, empleadores que no permiten a sus trabajadores generar una organización sindical, formarla, hacemos el llamado obviamente a la denuncia. Nosotros como Seremía, como Dirección del Trabajo, nos encantaría poder estar en todas partes. Lamentablemente no lo podemos hacer, pero sí podemos estar cada vez más cerca de todos y cada uno de los lugares donde se están presentando problemas, donde se están presentando vulneraciones de derechos, en la medida que podamos recibir las denuncias y que sean oportunas. Créame que nuestra tasa de respuesta está siendo muy, pero muy superior a lo que había en otros tiempos. Estamos atendiendo muy rápidamente las denuncias, aplicando las sanciones que corresponden y las acciones reparatorias que también en su caso corresponden, en el caso fundamentalmente de vulneración de derechos fundamentales o tutela de derechos fundamentales. Tenemos personal experto en esa materia, por lo cual ante cualquier hecho que tenga un atisbo de práctica sindical, práctica desleal o vulneración de un trabajador que se sienta amenazado, ya sea en su integridad física, moral, acoso laboral, llamémoslo, lo instamos a que vaya a hacer las denuncias. Las puertas tanto de la Seremía como de la Dirección del Trabajo, que es el órgano técnico, están dispuestas para recibir aquellos requerimientos. Qué importante lo que ha dicho. Importante, Seremi, muy importante. Y los televidentes tienen una oportunidad única también de hacer sus consultas directo al Seremi del Trabajo y a nuestra abogada. Así es que también vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regreso vamos a estar hablando de este y otros temas muy interesantes. Sobre la guía de oportunidades. Justamente. Vamos a una pausa.